Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a esta nueva enseñanza. Como tema de hoy tenemos la fiabilidad del Nuevo Testamento. En este curso veremos los manuscritos del Nuevo Testamento, en particular los relacionados con los Evangelios. Vamos a hacer la pregunta: ¿podemos confiar en los manuscritos del Nuevo Testamento? ¿Qué tan cerca podemos estar? Iremos ahondando en esta serie de preguntas en esta enseñanza. ¿Qué tan cerca podemos estar de los escritos originales? Es decir, ¿a cuánto tiempo atrás nos lleva la evidencia? Los originales fueron escritos en el primer siglo. ¿Cuántos años tienen nuestras primeras copias? ¿Cuán buenos fueron los escritos? Por supuesto, hay una pregunta muy importante y es: ¿cuán buenos fueron los primeros escribas? ¿Fueron competentes o fueron negligentes y descuidados? Me refiero a los escribas que no solo escribían los originales, sino también a los que hicieron las primeras copias en el primer y segundo siglo posteriormente. ¿Cuántos manuscritos existen? Una tercera pregunta sería: ¿cuántos manuscritos hubo? Podrías pensar que todo esto es extraño. Hay pues todo 27 libros del Nuevo Testamento. Habrían 27 manuscritos. Creo que encontrarán la respuesta a esta pregunta sorprendente y muy interesante y alentadora. ¿Por cuánto tiempo circularon los manuscritos? Luego tenemos una última pregunta que podemos abordar y es: ¿durante cuánto tiempo circularon los manuscritos? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cuál fue su longevidad antes de ser descartados o destruidos? Creo que esta pregunta le parecerá interesante y la respuesta muy sorprendente. Espero tener conmigo y espero pasar por esta con referencia y hablar sobre estas preguntas tan intrigantes. Los fundamentos y los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué tan lejos podemos ir? ¿Hasta dónde nos lleva la evidencia del manuscrito? El número de manuscritos. Tenemos alrededor de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento griego. Esto quiere decir que son previos a la imprenta de Gutenberg, previos al primer Nuevo Testamento griego producido con Erasmo en el año 1516. Claro que la mayoría de estos 5.800 provienen de la Edad Media. Solo unos cientos pertenecen realmente a los años más antiguos. De hecho, contamos con 4 docenas de manuscritos. La mayoría de estos están incompletos, por supuesto, o son pequeños fragmentos que datan del año 300 después de Cristo o antes. Para nuestros fines, estos son los manuscritos más importantes. Si datan de los años 200 al 300, significa que estos formados fueron en 200 años después, más o menos, de los escritos originales del Nuevo Testamento. Los escritos originales se escribieron pensando en la segunda mitad del siglo I. Puede que uno o dos se hayan escrito a principios del siglo II. Eso es como preámbulo de evidencia de los manuscritos. Las fechas de los manuscritos más recientes. Tenemos 2 o 3 manuscritos, quizá 4, que se remontan al siglo número 2. Uno de ellos es el llamado P52 y es un fragmento de Juan 18. Algunos lo datan tan temprano como en el año 120 o el 130. La mayoría piensa que es probable que tenga una fecha alrededor del 140. Otro es el llamado P56. Este remonta quizá al año 170 o 180 aproximadamente. En otras palabras, es de la última parte del siglo número 2 y solo proporciona algunas palabras o frases de Mateo 26. Incluso podemos tener un fragmento que aún no se ha publicado y aún no se ha resuelto,
pero es un fragmento del Evangelio de Marcos que podría fecharse a finales del siglo I, que tal vez incluso en los años 80 después de Cristo. Esto es bastante sorprendente. No es un mal registro y no lo vamos a analizar con mayor detalle en las conferencias y en las enseñanzas que vienen. ¿Cuál es su cualidad? La otra pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es la cualidad de estos manuscritos? Después de todo, es cosa de decir, está bien, tenemos algunos fragmentos más antiguos que podemos datar dentro de los 100 o 150 años aproximadamente de los originales, pero ¿cuán buenas son estas copias de estos fragmentos? La profesionalidad de los escribas. En realidad, las miradas vemos que están perfectamente copiados por manos profesionales. No están descuidadas, no son ilegibles, no están llenas de faltas de ortografía, errores gramaticales o algún otro tipo de error. En general, están muy bien hechas. La estabilidad del texto. Descubrimos que hay un acuerdo textual con las copias mayor conservadas de tiempos anteriores. En otras palabras, estas copias tempranas no parecen ser excéntricas o radicalmente diferentes de alguna manera textualmente de la tradición textual convencional que llegó a estar bien conservada y dominar en la Edad Media. Tenemos todas las razones para creer que los primeros textos y los primeros manuscritos reflejan una tradición textual estabilizada. El examen de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento demuestra que son de calidad y muestra que se comparan muy bien con los otros manuscritos de tradición clásica, no cristiana, en griego y en latín, y haremos alguna comparación de los manuscritos de estas tradiciones más adelante en esta enseñanza. Ejemplos de los manuscritos y la cualidad de los manuscritos del Nuevo Testamento. El papiro 52. La calidad de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento se pueden ver simplemente observándolos, revisando los más antiguos que tenemos. Es algo que yo lo he realizado. Empezando ahora con el papiro 52, y solo quiero hacer algunos comentarios al respecto. Esta es de Manchester, Inglaterra, y quieres verlo por ti mismo. Si pueden ser tan amables, en la parte derecha de su pantalla en la presentación se encuentra el mencionado papiro. Este es un fragmento pequeño del tamaño del sello postal grande. Por un lado tiene algunas palabras y frases de Juan 18, comenzando con el versículo 32, y luego al darle la vuelta continúa con el texto más adelante de Juan 18. El valor de esto es, si tiene oportunidad de verlo, notarás que está bien entintado, perfectamente escrito, líneas muy rectas, un margen adecuado, y en la parte superior el estilo de la escritura lo sitúa probablemente a mediados del siglo número 2. Algunos académicos quizá lo fechen un poco antes que en el año 120 o 130. La mayoría estaría de acuerdo en que es anterior al 150 y lo ponen alrededor del año 140. Ahora bien, si lo comparas con los escritos en un periodo similar, los escritos seculares escritos por los escribas profesionales, notarás que este papiro 52 es la misma calidad. Es el punto en el que estoy enseñando aquí cuando digo que estoy, y es el siguiente. Se creía que debido a que el cristianismo era una religión ilegal, a veces perseguida en algunos lugares del Imperio Romano, los escribas contratados para hacer copias de las escrituras estarían tan probablemente entrenados que serían quizá incluso tan incompetentes que las primeras copias de las escrituras cristianas serían muy mal hechas, poco fiables, inexactas, llenas de errores, etc. Pero cuando miramos los manuscritos en sí, no las teorías, sino los hechos en sí mismos, descubrimos que eso sencillamente no es verdad.
En este papiro 52 que se muestra el primer fragmento, se compara muy bien con los papiros no cristianos producidos en el mismo periodo y en el mismo tiempo. El papiro 52, en comparación con la colección Petaus, si observamos otros papiros, creo que pueden aclarar este punto. Por ejemplo, si se observa la colección Petaus, también encontrará en Egipto Petaus, es un escriba de aldea. Encontramos entre sus escritos uno que tiene el número 121, una hoja de práctica, y una docena de veces escribe la misma línea: yo, Petaus, escribano del pueblo, he entregado. Si miras, está terriblemente ejecutado. Las líneas no son rectas, sino que vagan y serpentean. Algunas de las letras ni siquiera pueden ser descifradas. De hecho, escribe mal algunas de las mismas palabras que ha escrito una y otra vez. No tengo conocimiento de ningún manuscrito cristiano primitivo que se vea así. El papiro 52, comparado con la carta del hijo pródigo, tenemos otro ejemplo. Este podrás llamarlo la carta del hijo pródigo. De hecho, al igual que la parábola, el joven que escribe esta carta dice que su madre sé que ha pecado y desea reconciliarse con su madre. Está endeudado y debe dinero a la gente. Se ha resignado a usar harapos y está lleno de arrepentimiento y tristeza. Lo interesante es que alguna vez tienes que ver la oportunidad. Este papiro en particular, notarás lo mal escrito que está. Tiene errores gramaticales, faltas de ortografía, letras mal constituidas. Nuevamente el punto en que no conozco nada escrito por los primeros escribas cristianos que se comparen con este tipo de negligencia. El papiro de Oxirrinco 909. A veces se señala que el papiro de Oxirrinco 909, al que se ha dado el número de papiro griego P10, es un ejemplo de ejecución diferente de los escribas. En Romanos 1, del 1 al 7, puede estar: no es justo. En realidad no es un manuscrito griego del Nuevo Testamento, es el papel de un empresario. En el reverso tenemos su agenda de negocios, notas, y del otro lado tal vez perdiendo el tiempo mientras esperaba en una reunión o simplemente practicaba su conocimiento de las escrituras. Aparentemente escribió de memoria los primeros 7 versos de Romanos y en el camino omitió accidentalmente la mayor parte del verso 6. Así que en lugar de ser un ejemplo de la pobre erudición de los escribas del Nuevo Testamento, en realidad es todo lo contrario, un testimonio bastante notable del conocimiento de las Escrituras que poseía un lego que no intentaba escribir una copia de Romanos. Papiro 1. Si pasamos por alto de los papiros más antiguos que tenemos, veremos un patrón constante. Por ejemplo, el papiro 1, en el cual fue uno de los primeros papiros descubiertos por Greenfield y Hunt cuando fueron a Oxirrinco en Egipto en 1896. El papiro 1 comienza con Mateo 1, del 1 al 12, y al darle la vuelta continúa con el versículo 14 al 20. Ahora bien, está en mal estado, hay agujeros en él, cosas así, pero cuando lo miras con atención, verás las letras cuidadosamente ejecutadas, líneas rectas, agradables y aparentemente sin errores. Papiro 45. El papiro 45 conserva aproximadamente la mitad del cuarto del Evangelio del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y bien ejecutados, bonitas líneas rectas, letras claramente escritas, y en general está en muy buen estado este manuscrito. Papiro 46. El P46 también data aproximadamente del mismo tiempo, a comienzos del siglo III.
Es una colección de cartas de Pablo cuidadosamente ejecutadas. Las páginas están enumeradas, los márgenes son correctos, las líneas rectas. No hay evidencias de errores ni descuidos, sino un trabajo de calidad. Papiros 64, 66 y 67. El P64 son pequeños fragmentos de Mateo 26 en Magdalene College, Oxford. Estos fragmentos también podrían datar al final del siglo II. Algunos incluso lo fechan en el año 170 o 180. Son cartas cuidadosamente ejecutadas. Ahora estamos hablando de caligrafía de alta calidad. Solo estamos hablando de una correcta ejecución de los escribas similar a un profesional. El P66 es otro ejemplo de la práctica de los escribas cristianos de principios del siglo III. El Evangelio de Juan, bellamente ejecutado. El papiro 67 o P67 son fragmentos de Mateo. Ocurre lo mismo si observas estos fragmentos. Verá letras cuidadosamente ejecutadas, letras rectas, lo que esperaría profesionales de los escribas. Los papiros 75, 77, 87, 104 y 121. El P75 es otra copia importante del Evangelio de Juan, con las mismas características de los otros manuscritos, bien hecho, con profesionalidad, y se compara muy bien con sus propios contemporáneos. Tenemos algunos fragmentos en el P77, fragmentos del Evangelio de Mateo. El P87 contiene fragmentos no bien extinguidos de Filimón y también data del siglo III. El P104 contiene textos de Mateo, aunque muy fragmentados. Nuevamente podemos ver una caligrafía perfecta ejecutada, la legibilidad de las letras cristianas bien hechas. El P21 contiene fragmentos de Juan 19. Los manuscritos del Nuevo Testamento comparados con los manuscritos antiguos seculares. Entonces, ¿cómo se comparan estos manuscritos? Con la caligrafía que vemos del siglo II y a principios del siglo III en el Imperio Romano Oriental. Son muy comparables. Hay muchos manuscritos en el mundo secular. El mundo no cristiano no sería de alto grado, de alto nivel, en donde la caligrafía es muy importante. Manuscritos elegantes, hermosos y un estilo artístico. Es cierto que son cristianos, no tienen ese tipo de recursos financieros. Hubo una mayor economía y pragmatismo por parte de las comunidades cristianas primitivas y su actividad de los escribas. Pero si realmente miras a los manuscritos, no verás evidencia de negligencia, descuido o incompetencia, como algunos han alegado en los últimos años. No verás la ejecución de los escribas de la primera clase. No hay razón para pensar que estas primeras copias de las escrituras cristianas fueron de alguna manera inferiores o incompetentes, por lo tanto, poco confiables, de forma que no podamos saber lo que dice el texto original. No hay motivo para que esto en absoluto. La fuerza comparativa del registro del manuscrito del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comparado con otras obras. Si dos manuscritos griegos del Nuevo Testamento son numerosos y muy antiguos y están muy copiados, debemos preguntarnos cómo se compara el registro de los manuscritos del Nuevo Testamento con los otros manuscritos antiguos. Esa era otra buena pregunta y cuando la respondamos nos sorprenderemos. Yo creo que aprenderemos mucho. Te impresionaría saber que el registro del Nuevo Testamento sale bien parado al compararlo. La guerra de los Galias de Julio César. Tenemos, por ejemplo, Julio César y su guerra de las Galias. Él compuso en los años 50. ¿Qué tenemos? Julio César es el fundador del legado imperial romano. Todo lo que tenemos son los 10 manuscritos bastante bien conservados. Las fechas más antiguas son alrededor del año 850 después de Cristo. Piénsalo de esta manera. Uno de los romanos más importantes que haya vivido en la antigüedad escribió Guerra de los Galias, que lo hizo famoso en los circuitos de la élite de la sociedad romana. Y tenemos
en total 10 manuscritos bastante bien conservados y es el más antiguo, tiene 900 años de antigüedad y él lo escribió en el original. La historia de Roma de Livio. Y a decir de Livio y su historia de Roma, Livio nació según se cree en el año 59 a.C. y murió según creemos aproximadamente en el año 17 después de Cristo, por lo que fue un erudito en el campo de su era. Escribió Historia de Roma, en la que ha sobrevivido solo la tercera parte. Así se cree que en el caso que no tenemos ni siquiera la obra completa, 2/3 partes se han perdido. Bien, en esta tercera parte que se ha sobrevivido, nuestro manuscrito más antiguo, que contiene la parte de los libros 3, 4, 5 y 6, data del año 300 después de Cristo. En otras palabras, tiene más de 300 años de distancia con respecto al momento que fue escrito el original y ni siquiera está completo. La mayor parte de este trabajo se ha perdido. Anales de la historia de Tarcio. ¿Qué hay de Tarcio, el historiador romano, autor de Anales de la Historia, escritos en algún momento alrededor del año 110 y 115 después de Cristo? Los manuscritos más antiguos de estas obras datan de los siglos 9 y 11 después de Cristo, es decir, 800 y 1000 años después del original, con las obras menores de Tarcio como Agrícola, la alemana. Sucede lo mismo. Estas dos obras importantes se conservan en un códice del siglo X, es decir, unos 800 años después de la escritura original. Tucídides y Heródoto. Tucídides, el gran historiador griego del siglo V a.C., y su historia sobrevive, y nuestro manuscrito más antiguo data aproximadamente de 900 años después de Cristo o aproximadamente 1400 años después de la fecha original, y Heródoto, también un historiador griego del siglo V a.C., sus historias sobreviven y el manuscrito más antiguo data aproximadamente del año 800 después de Cristo, 13 siglos después del original, la preservación superior del Nuevo Testamento. Entonces lo que tenemos son obras clásicas. Los historiadores clásicos los leen, los estudian, los toman en serio, pero la tradición manuscrita es bastante débil en comparación con la tradición manuscrita del Nuevo Testamento. Los manuscritos clásicos son tardíos y poco en número, pero ningún historiador clásico reconocido duda de la fidelidad general de estos manuscritos. Incluso se escribieron 1000 años después del original. Esto es lo que más se impresiona en la tradición del manuscrito del griego del Nuevo Testamento. Y si nos referimos a los evangelios, tenemos prácticamente todo el texto del evangelio unos 200 años después de la fecha en la que se escribieron los originales. No solo tenemos un puñado de manuscritos, tenemos cientos que son antiguos, tenemos miles que preceden a la primera imprenta de Gutenberg, lo que significa que a través de la comparación de que el examen de la construcción y el trabajo arduo que se denominaba la crítica textual, debemos reconstruir al texto tal como fue escrito originalmente, o al menos llegar al 99% de aquel. Este es un registro que preservaron para que se supiera con creces todo lo que los demás textos de la antigüedad. La longevidad de los escritos originales. ¿Cuánto tiempo duran los manuscritos? Ahora llegamos a una pregunta muy importante, y es ¿cuánto durarán los manuscritos? Lo que hago aquí en mente son los originales, los manuscritos, pero también las primeras copias. Solo como ejemplo, pensamos en Mateo. Supongamos que el Evangelio de Mateo fue escrito en el año 75. Puede haber sido escrito algunos años antes, de vez incluso algunos años más tarde. Por ser simplificar, debemos y digamos que fue en el año 75 que duró. ¿Y cuánto tiempo circuló? Lo pregunté a un profesor cuando estaba en la escuela de posgrado hace algunos años, la misma pregunta.
¿Cuánto tiempo crees que duraron los manuscritos originales? Le pregunté. Dijo, no sé, 10 o 20 años, la respuesta. En ese momento me pareció razonable. Pensemos en nuestros libros de bolsillo baratos que leemos varias veces y el lomo comienza a desquebrajarse, las páginas empiezan a caerse. Seguidamente estos preciosos documentos habrían sido leídos con entusiasmo por muchas personas y otra vez. Entonces, después de 10 o 20 años tal vez, Mateo, el original, se estaba convirtiendo o cayéndose a pedazos y se deshizo y se hicieron otras copias y así sucesivamente. De hecho, si digamos que este manuscrito duró aproximadamente 10 años y luego se hizo una copia y esa copia duró 10 años y se hizo otra copia y en el transcurso de 150 años o desde el primer ejemplo del año 75 al 225 podíamos tener hasta 15 generaciones. Cada vez que se hace una nueva copia probablemente se traducen con más errores de escribas. Más variantes entran en el texto. La respuesta a la pregunta de la longevidad. Lo que hemos aprendido en esta biblioteca tenían libros que estaban en uso antes de ser retirados o descartados. Habían estado en uso de 150 a 500 años. Se notó por la mayoría de estos libros que usaron entre 200 y 300 años antes de ser retirados, destacados o desechados. Esto tiene enormes implicaciones para nuestra comprensión y estos manuscritos del Nuevo Testamento que se preguntaron cuánto tiempo se usaron y cuánto fue la longevidad antes que fueran retirados o expulsados. Las implicaciones para los manuscritos del Nuevo Testamento. Esto significa que en Mateo original, escrito en el 75, supongamos, posiblemente aún podría haber estado en circulación tan tarde como en el año 225 después de Cristo. Esto es extraordinario. En otras palabras, con el papiro P45 que mencioné brevemente en el segmento anterior y que contiene fragmentos casi la mitad de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, cuando este escriba puso la pluma en el papel y lo compuso en algún momento alrededor del año 210 o 220 después de Cristo, el Mateo original, el Marcos original, el Lucas original y el Juan podrían haber estado todavía en circulación, siendo copiados e ingresados en el texto del Nuevo Testamento. Entonces la idea de que existía una brecha amplia, un vínculo roto entre los originales escritos del siglo I y nuestras copias existentes más antiguas que ahora poseemos, que tú y yo podemos ver en museos, en bibliotecas, en todo el mundo, de una brecha amplia de 150 años, en donde quién sabe los cambios que pudieron haber ocurrido. En realidad es posible que los originales permanezcan hasta el siglo número 3. Las razones de la longevidad. Ahora bien, por supuesto, mientras pensábamos en este estudio realizamos por George Houston en el 2009, puesto que lamentablemente en la mesa me di cuenta, espera un minuto, eso no es tan extraño, los materiales utilizados por los escribas, los libros en la antigüedad eran valiosos, eran precisos y estaban hechos de materiales muy duraderos. Fueron hechos en papiro que obviamente duraba mucho tiempo. De lo contrario, no los estaríamos extrayendo de las arenas secas del Egipto y de varias tumbas y otros lugares. Después de todo, tenemos documentos y papiros que se remontan al año 1000 a.C., por lo que son duramente, pero también las pieles de animales, vitelas, etc., duraban mucho tiempo. La práctica de los escribas, y solo eso, sino que observemos la práctica. Digamos que en el Qumran fue descubierto en el año 68 o 73. La biblioteca todavía estaba en circulación, todavía en uso, más de 200 rollos de la Biblia y que encontramos cuando los miramos. Bueno, muchos de estos rollos son de la Biblia
quizá unos 40 tenían entre 200 y 300 años cuando los Qumran destruyeron el recinto, los romanos destruyeron el recinto de Qumran cerca del Mar Muerto. Esta es la misma práctica que se ha observado en las bibliotecas de Jorge Houston, y los que ha estudiado los libros fueron utilizados durante mucho tiempo. La práctica de los primeros cristianos. ¿Y qué pasó con los primeros cristianos? Tenemos alguna evidencia de que este es muy importante. Por ejemplo, los grandes códices en el Vaticano que datan de principios del siglo IV, el sinaítico, que también se remonta a principios del siglo IV, se utiliza durante cientos de años, y lo sabemos porque se volvieron a emitir. En el caso del Vaticano, en lugares en donde la tanta tinta se había desvanecido, estas páginas se volvieron a entintar, estimamos unos 500 años después de la publicación original del libro. Tertuliano. Incluso tenemos evidencia de los padres de la iglesia. Tertuliano, que escribió alrededor del año 190 en el tratado llamado Prescripción contra los herejes, en el capítulo 36 se queja de los herejes que mutilan el texto y dice: si no me crees, consulta los escritos originales en las cartas de Pablo, y menciona alguna de las cartas por su nombre que puedes encontrar en la Hierápolis en Asia Menor. Los escritos originales Tertuliano escribió en latín, y la palabra que usó era auténtica. Bueno, algunos traductores no podían creer que deberían ser tomado literalmente. Tal vez quería decir era el griego original, a diferencia de una copia mutilada o de una traducción, pero authenticum en plural en femenino, authenticae, refiriéndose a las epístolas de Pablo, otro plural femenino, literalmente significa originales, auténticos. Bueno, gracias al estudio de Jorge Houston en el descubrimiento en cuanto al tiempo, estuvieron en circulación los libros de la gran longevidad. Quizá deberíamos tomar el comentario de Tertuliano en el valor nominal. Tal vez ese es literalmente lo que quería decir, que deberían estar en los escritos originales en circulación todavía, disponibles para estudiar en el lugar como Hierápolis. Obispo Pedro. De hecho, otro obispo que escribió a principios del siglo IV, el obispo Pedro, dice que él mismo acerca del Evangelio de Juan, que el original aún se podía ver en Éfeso. Bueno, en un primer momento no nos pareció moderno. No decíamos o deseábamos imaginar un libro con una duración de 150, 200 o 225 años, pero la evidencia del Evangelio en otros lugares se sugiere que así exactamente, así que debemos tener ninguna razón para pensar que los escritos del Nuevo Testamento sean una excepción. Las cartas de los originales de Pablo, los evangelios originales, habían sido precisos para los primeros cristianos. Los habrían mantenido en mayor tiempo posible. Que hayan existido 100 o incluso 200 años más sería sorprendente en lo absoluto, pero el punto es lo que importa, que estoy recalcando que es mientras existían se habrían copiado, de modo que los originales no habrían influenciado simplemente en las primeras copias en el siglo I, sino que habrían sido la plantilla del arquetipo de las copias en el segundo siglo, y quizá incluso hasta el tercer siglo. Esto alienta nuestra opción para que el texto griego era bastante estable. No hubo fluctuaciones, cambios, restas o adiciones descontroladas, sino que un texto muy confiable en un estilo muy estable. El número de escritos originales, antiguos escritos y manuscritos múltiples. Hagamos otra pregunta. ¿Cuántos manuscritos hay? Podríamos pensar, espera un momento, deberíamos haber 27, hay 27 libros del Nuevo Testamento, así que habría 27 originales, ¿verdad? Todo lo demás serían copias. Bueno, es un poco más complicado que eso. Los papiros de Oxirrinco y otros lugares muestran que se escribieron varios manuscritos antes de la circulación de los documentos.
Lo que normalmente sucede es que el borrador se escribía, se revisaba cuidadosamente y luego se escribía otro ya en limpio. Esto se firma y se trataba de una carta y ahí es donde obtenemos el manuscrito, pero luego se retendría una copia como mínimo, por lo que habría dos copias, dos originales, y por un original me refiero a un texto por el remitente y el autor, o por el escriba que escribió mientras que el remitente hizo el dictado. Habría al menos dos escritos bajo su nariz en su escritorio que saldrían con su sello de aprobación. De hecho, podrían no ser idénticos, pero obviamente serían pero muy cercanos. Manuscritos múltiples del Nuevo Testamento. Con los 27 libros del Nuevo Testamento, en realidad es probable que hubo al menos 54 escritos originales, un juego enviado para su circulación y un juego retenido. En realidad, es incluso más que eso. Las cartas, por su propia naturaleza, especialmente las circulares, como probablemente Éfeso, tal vez primera y segunda de Pedro, quizás también Santiago, tal vez algunas de las otras cartas de Pablo, tendrían dos o tres o cuatro copias y desde luego se enviaron a circulación. Esto significa que se pudo recordar el segmento anterior, las posibilidades que un manuscrito sobrevivía 100, 150 o incluso 200 años aumentarían considerablemente, ya que no solo hay uno que pueda quedarse o tal vez destruirse deliberadamente, sino que al menos tener un segundo, un tercero. Tenemos de efecto una copia de seguridad. Tenemos redundancia que aumentaría las posibilidades de supervivencia. Esta es una observación muy importante que se hace, por lo que debemos pensar que los manuscritos desaparecen después de solo 10 o 20 años, sino que circularon durante mucho tiempo, influyendo e incluso controlando la traducción textual en los años siguientes. La práctica de la beca antigua. Por supuesto, el estudio fascinante de George Houston, que estaban en 53 bibliotecas desde la antigüedad, nos mostró más cosas aparte de la longevidad. Su estudio mostró que los manuscritos fueron recolectados, comparados, corregidos, circulados, imprestados, leídos públicamente. De hecho, en algunos casos los comentaristas muy sofisticados acompañaron a los documentos notas filosóficas, notas exegéticas, glosas implicativas de tipo de interpretación sofisticada que se empleaba en los comentarios modernos. Nunca debemos desconocer y asumir que las personas que vivían hace 2000 años no eran muy inteligentes o eran ingenuas y crédulas. La beca es un estudio del Nuevo Testamento. Debemos suponer que la beca de escribir el Nuevo Testamento era muy similar a la beca de los escribas seculares y debemos a las 53 bibliotecas de Jorge Houston ha estudiado. La evidencia de la práctica de Pablo. De hecho, hay evidencia para pensar de esa manera. Los recuerdos de Hechos 19:9, donde Pablo abandonó la sinagoga y separó a los discípulos, discutiendo cada día de la escuela de un llamado tirano. En otras palabras, para Pablo no fue difícil pensar en que una sinagoga que se había vuelto hostil a una escuela griega o helenística, en donde podía dar conferencias y presumiblemente durante podría hacerse las copias de las escrituras, incluso copias de las cartas de Pablo, y en donde había de haber un estudio gramatical y teológico, filológico y así sucesivamente. Evidentemente la práctica de los rabinos, los recuerdos que estos se encontraban en los resultados alcanzados por Saul Lieberman en su libro Helesin, en el helenismo de Palestina judía de 1962, en donde muestra los principios rabínicos y que Pablo fue entrenado como rabino, como un fariseo a los pies de Gamaliel. A los principios de los rabinos, el estudio del Génesis está en deuda, como en los académicos griegos. Esto es más reciente, que se ha realizado en un trabajo de Martín Jafre, la Torá en la boca,
escritura y tradición oral del judaísmo del palestino en el año 200 antes de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. Es lo mismo por lo que los principios helenísticos de la pedagogía de un estudio se superaron como en los principales rabinos del estudio, y eso incluiría la actividad de los escribas. Un estudio comparativo imparcial muestra que los escribas que copiaron las escrituras del Nuevo Testamento eran mucho más competidores que el escriba de Pateus en la aldea, de quien le resultaba difícil escribir de forma legible y deletrear correctamente. La práctica de la antigüedad de los escribas. Podríamos hacer otra pregunta solo por diversión. ¿Podríamos recuperar los escritos originales? ¿Es posible encontrar la carta original de Pablo, por ejemplo, o los tesalonicenses o los gálatas? En realidad creo que sí. ¿Por qué? Bueno, tenemos escritos originales que se han encontrado en Oxirrinco y en otros lugares y sabemos que son escritos originales simplemente porque después de varias páginas de la escritura a mano, los escribas profesionales cuando llegaron a los saludos y a la firma de la escritura cambia, se vuelve grande, torpe y descuidada. Por ejemplo, en un papiro secular, una carta dice: escribí con mis propias manos. El autor desea señalar que toda la carta fue escrita por él y no por un escriba, y sin embargo en otras cartas dirá yo tal, y luego notará que en realidad ha sido escrito por la mano de un escriba, porque el autor de la carta no conoce las letras, aunque aprendió a escribir las letras correctamente. Compare esto con lo que dice Pablo al final de segunda de Tesalonicenses 3:17. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Esta es la marca de cada carta mía. Eso es como escribió. Pablo lo dice porque en segunda de Tesalonicenses 2 se queja de un error que comenzó sobre la base de una carta supuestamente escrita por él o por el propio escriba de Pablo, Tercio, que escribió Romanos para él. Dice esto en Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Al final de Primera de Corintios, Pablo dice esto en Primera de Corintios 16:21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación con mi propia mano. O en Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano, la de Pablo. O Filemón 19, yo, Pablo, yo escribí de mi mano. O en Gálatas 6:11 dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Se puede recuperar los escritos originales. Creo que sería posible con la mano el manuscrito de Pablo fuera conocido fácilmente. ¿Crees que realmente encontraremos uno? Bueno, yo soy escéptico. ¿Por qué? Porque Pablo no escribió una carta por lo que sabemos, y a los cristianos de Oxirrinco no escribía una carta a alguien que vivía en un entorno árido, donde una carta escrita hace 2000 años tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Escribió sus cartas a Grecia, Asia Menor, a, a Roma, en Italia. En esos lugares se recibe lluvia. Esos lugares no son desiertos secos. Había pocas posibilidades de que la carta original se deje en la basura o en la ciudad y luego sobreviviría 2000 años. No, no creo que podamos recuperar un manuscrito original de Pablo, pero sí por casualidad un original del Nuevo Testamento, especialmente si fuera una carta con una firma distinta. Se podría aparecer en las arenas secas de Egipto si hubiera ido a un lugar cercano del Mar Muerto en Israel. Por ejemplo, entonces, al menos en teoría, creo que sería posible encontrar uno e identificarlo. Ahora bien, hemos mencionado que en el segmento anterior, solo para recapitular, que realmente tenemos evidencia histórica y afirmaciones de que los manuscritos, algunos manuscritos del Nuevo Testamento existen hace mucho tiempo. Le recuerda a Tertuliano que escribió sobre el año 190 el trabajo llamado de Prescripción contra los herejes.
Es en el capítulo 36 afirmó que algunos de los manuscritos, y los recuerda en latín, auténticos, algunos de los manuscritos de las cartas del Pablo todavía estaban disponibles para ser examinados, para refutar a las herejías y a los que se habían alterado el texto de los escritos de Pablo. Luego, en un tipo llamado Pedro, obispo de Alejandría, que murió, pensamos alrededor del año 311, y sus escritos, en los cuales solo sobrevivió un fragmento, el fragmento número 5, afirma que el manuscrito del Evangelio de Juan todavía estaba disponible en ese tiempo en Éfeso. Incluso si eso era incorrecto, no era el original. Para él decir eso implicaría al menos que era una copia muy, pero muy antigua, que probablemente se remonta a principios del siglo II, lo que lleva a alguien a pensar que podría haber sido original, que realmente escribió el apóstol en los años 90. Esta es una evidencia muy importante, no solo de aquel que hubo varios originales, sino que también los manuscritos duraron mucho tiempo y que fueron transmitidos por escribas, que tuvieron cuidado, y en realidad tenemos numerosos fragmentos en copias muy tempranas en las escrituras, y encontramos que fueron bien hechas, bien ejecutadas y en un alto nivel que se escribía, y en cualquier escriba profesional. La preservación del Nuevo Testamento y las traducciones tempranas del Nuevo Testamento. Antes de concluir, todavía debemos saber que en el Nuevo Testamento se conservan varias traducciones. No solo tenemos las 5.800 Biblias anteriores en la imprenta de Gutenberg, no solo los manuscritos en griego, sino también tenemos unas 10.000 traducciones en latín que son tempranas. También tenemos varias traducciones en siriaco, gregoriano, copto, etíope. De hecho, hay más de 10.000 en estos manuscritos. Cuando sumamos todo, tenemos más de 25.000 copias antiguas u originales del Nuevo Testamento. De hecho, un punto más, incluso si se perdieran todas las copias del Nuevo Testamento en griego y todas las traducciones, acabo de mencionar que desaparecieran de alguna manera, podríamos reconstruir que en su totalidad el Nuevo Testamento en griego a partir de las citas patriárticas o los comentarios. En otras palabras, el Nuevo Testamento es un libro menor atestiguando la antigüedad. Su texto es estable, sus manuscritos son numerosos y muy antiguos, y están muy bien escritos. Tenemos todas las razones para confiar que en el Nuevo Testamento moderno, el griego que tenemos hoy, en el cual se basan nuestras traducciones modernas, están muy cerca de los originales, escritos por sus propios autores. Conclusión. Así que permítame concluir. Los manuscritos de la Biblia son tempranos, son numerosos y están disponibles no solo en griego, el idioma original, sino en varios idiomas. Los manuscritos son precisos, reflejan el trabajo de unos escribas competentes y que recolectaron y compararon el texto. Cuando miramos estos manuscritos y los comparamos con otros manuscritos y las tradiciones no cristianas, bueno, tal vez deberíamos decir que no hay comparación con las 20.000 líneas del Nuevo Testamento en griego, según el profesor Bruce Metzger, crítico textual responsable del Seminario Teológico de Princeton. En algunas 20.000 líneas que conforman el Nuevo Testamento en griego, solo quedan en duda 40 líneas, y ninguna de ellas contiene cualquier cosa de relevancia. Y lo importante es la enseñanza cristiana importante. Concluyendo, de nuevo, diciendo que el Nuevo Testamento está bien conservado, el texto es estable, el texto del Nuevo Testamento refleja el texto original, y por lo tanto, cuando lo leemos y cuando lo estudiamos, debemos tener una gran confianza, y esto es lo que Jesús nos enseñó originalmente, lo que sus discípulos escribieron originalmente. Gracias, queridos hermanos, y espero que este material sea de gran ayuda y de bendición para sus ministerios. Con esta enseñanza terminamos este año, pero vamos a empezar un nuevo año con estudios más profundos. Por favor, no lo deje de compartir, no lo deje de revisar. Todo este seminario gratuito que se ha realizado ha sido con bastante esfuerzo. Se ha trabajado, o mejor dicho, he trabajado muchos años para poder juntar este material, para poderlos presentar a cada uno de ustedes de una forma gratuita. Espero que lo valoren, espero que lo entiendan, y por favor,
siempre revisen todo lo que yo lo he enseñado con la palabra de Dios, para que encuentren, para que entiendan que este es un gran esfuerzo realizado por amor a ustedes, por amor a Dios y por el amor para que el Evangelio siga creciendo y pueda seguir llegando a sus corazones. De mi parte ha sido muy bueno, muy bonito, una gran experiencia poder haber tenido esta oportunidad de enseñar estas 30 materias para este seminario gratuito en línea para que ustedes puedan crecer y puedan tener este material de apoyo para sus futuros estudios. De mi parte estoy muy agradecido y que nuestro Señor los bendiga grandemente. Y por favor, el nuevo año que vamos a empezar, empecemos con mucho amor al servicio. Empecemos con grandes y ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Espíritu Santo, que sean con cada uno de ustedes y que tengan de mi parte un buen año. Y el Señor lo permite, estaremos el próximo año con materias, con enseñanzas, pero eso sí, mucho más profundas. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo y que el Señor los bendiga. Y nuevamente que tengan un bendecido y buen año nuevo. Bendiciones.